Seguro que has oído hablar o leído sobre una película en las primeras etapas del cine que aterrorizó a sus espectadores cuando vieron que un tren se acercaba hacia la cámara. Pero ¿sabrías decirme el título de esta película? Y un poco más difícil, ¿sabrías decirme quién la dirigió? Y más difícil todavía, ¿serías capaz de decirme el año del estreno? Si conoces alguno de estos datos, escríbemelo en la caja de comentarios. Y si no te sonaba para nada esta historia, escríbemelo también, dime qué edad tienes y en qué cueva has vivido hasta este momento. En serio, dime tu edad, que estas cosas me interesan. Hoy vamos a hablar sobre cuando el cine no es arte. ¿Pero qué pasa? Soy Chico Morera, cineasta independiente y pastelero. Hace unos días viví un accidente de avión. Esto pasó la semana pasada cuando fui a Madrid, precisamente invitado a un pase de la película Plane, El piloto. Una película de acción muy evasiva protagonizada por Gerard Butler, que de hecho se estrena el 10 de febrero. Y cuando estaba ahí, rodeado por todo ese humo, me vino a la mente una reflexión sobre los inicios del cine, de la tecnología, del entretenimiento y del arte. Y de otro vehículo humeante, esta vez un tren. Hace más de 100 años que el cine es considerado el séptimo arte, pero ¿quién tomó esta decisión? Esto no os pido que me lo escribáis porque ya es ir a pillar. Este estatus fue definido por primera vez por Ricciotto Canudo. Y tú pensarás, bueno, ¿y este pavo quién era? Pues era un poeta y sobre todo un crítico de cine. O tal vez sería más apropiado llamarlo un teórico del cine. Y cómo no, era francés. Bueno, a decir verdad era italiano. En realidad era un italiano que vivía en París. Canudo era una persona que creía firmemente en las capacidades expresivas del cine y fantaseaba con las capacidades de la evolución técnica del medio. Y ya en 1911 escribió un artículo titulado El nacimiento de un sexto arte, ensayo sobre el cinematógrafo. Y remarco esto de sexto porque, por lo visto, en su día Canudo se olvidó de la danza, cosa que rectificó más adelante en el manifiesto de las 7 artes. El hombre, bueno, igual se había tomado una copa de más y se le pasó por alto, que en aquella época de reuniones de intelectuales a veces se les iba un poco de madre. Esto ahora quizá no nos parezca gran cosa, pero vamos a ponernos en contexto. Las películas más representativas de la década anterior probablemente serían Viaje a la Luna, de Georges Méliès, en 1902, y Asalto y robo de un tren, en 1903. Ambas eran todavía metrajes de corta duración, unos 15 y 8 minutos. En la primera todavía teníamos grupos de personajes en planos amplios, moviéndose prácticamente en 2 dimensiones casi todo el tiempo, muy teatral. Y se empezaba ya, bueno, a experimentar con la perspectiva. En la segunda asistíamos a los primeros cortes de acciones que ocurrían de forma simultánea. Ahora os puede parecer una nimiedad, pero en apenas un año era una evolución enorme. Y sin embargo, aún quedaban unos años para que todo se pusiese patas arriba con el estreno de El nacimiento de una nación en 1915 o Intolerancia en 1916, que fueron una auténtica revolución en cuanto al lenguaje cinematográfico se refiere, con personajes ya moviéndose en todas direcciones y con todo tipo de angulaciones y los diferentes valores de escala que hoy conocemos. Ahí estaba ya todo, por así decirlo. En menos de 20 años, el cine pasó de no ser considerado globalmente como arte a ser calificado desde entonces y para siempre como el séptimo arte. De ser una atracción de feria a ser lo que Canudo calificaría como el arte total. Estos fueron probablemente los años de mayor evolución en toda la historia del cine. ¿Y qué significa esto de el arte total? Que suena como a disco de máquina de los 90. Hasta entonces teníamos arquitectura, música, pintura, escultura, poesía y, a pesar del desliz de Canudo, la danza. Estas artes, a su vez, se clasificaron en 2 grupos. Por un lado, las plásticas, pintura, arquitectura y escultura, y por otro lado, las cinéticas, danza, música y poesía. Con lo que, según la pirámide de las artes, el cine las aglutinaría todas. La plástica en movimiento, como se decía en aquel entonces. Sin embargo, y aunque Canudo fundó
tinglaos varios, como revistas, cineclubs y demás movidas que reivindicaban la consideración artística del cine y que verdaderamente ayudaron a construir esa dimensión de trascendencia. Como siempre, en estos ambientes intelectuales, en este tipo de burbujas, había una cierta sensación de superioridad. De hecho, una de las propuestas del llamado grupo de amigos del séptimo arte era, y cito textualmente, poner un freno a la invasión envilecedora de la producción folletinesca, que era básicamente el cine yanqui, para entendernos. Y si bien la intención no era mala, y aún hoy sirve como motor para que Francia apoye a su cine como nadie en Europa, también era una forma algo simplista de entender el cine. Un medio que guste a quien guste y moleste a quien moleste, tiene sus cimientos en la experimentación tecnológica y que da sus primeros pasos como espectáculo de feria. Un medio que no habría sido nada sin gente como Méliès, que llevó la magia, literalmente la magia, al cine y creó nuevos trucos con herramientas intrínsecas del cine, como son el corte, las dobles exposiciones o los fundidos. Y es con este concepto en mente que, estando entre la neblina de ese avión accidentado del que os hablaba al principio del vídeo, que me vino a la mente ese otro vehículo, el tren, y esa película sobre la que os preguntaba, que no es otra que La llegada del tren a la estación, dirigida por los hermanos Lumière en 1895. Esa forma de cine tan primitiva, pero tan pura, cuando el cine no era arte, sino puro espectáculo. Horas antes acababa de ver a Gerard Butler aterrizar un avión en una isla recóndita y liarse a tiros con una guerrilla. Y en ese momento pensé que esa película, y ese tipo de cine en general, el cine puramente evasivo, el que no trata de hacerte pensar, sino hacerte desconectar, es el descendiente directo de los espectáculos de magia y pirotecnia de Georges Méliès, o de ese sencillo plano de 50 segundos que simplemente mostraba un tren llegando a una estación y que fue capaz de impactar a los espectadores. Probablemente, como siempre pasa en estos casos, la historia no sea tal cual la cuentan y los espectadores no saliesen despavoridos pensando que el tren les iba a arrollar. O quizás sí hubo alguna reacción de espanto, quién sabe. O tal vez ocurriera en 1834, cuando se estrenó un remake de esta misma película en 3 dimensiones. En cualquier caso, como decían en El hombre que mató a Liberty Valance, cuando la leyenda se convierte en hechos, imprime la leyenda. Bueno, en realidad la traducción que llegó aquí era horrible y decía que no era bueno imprimirlos o algo así. Era un desastre. El cine, pues, no nace como arte, es el arte el que se apodera del cine. Y ese es el motivo por el que suele haber 2 corrientes cinematográficas, la comercial y la artística, aunque también se definía como la industrial y la cinematográfica. Y si bien puede haber casos más claros, creo que no es justo tampoco entenderlas como corrientes puras, ya que ambas se mezclan en mayor o menor medida, del mismo modo que los géneros tampoco suelen ser puros. Ahí estaba Hitchcock, que llenaba las salas con espectáculos que eran considerados obras de arte. Bueno, en aquel entonces no tanto, que de Hitchcock decían un poco que hacía películas para señoras. Hoy día vivimos un boom enorme de la corriente que se podría decir que es más industrial. Probablemente los mayores exponentes serían los universos cinematográficos de Marvel, DC o Star Wars. Películas y series que se cruzan y encadenan. Sagas que parecen no tener fin, que buscan atrapar al público de todas las edades a lo largo de los años. La tecnología más avanzada y la nostalgia fusionadas para tratar de abarcar el mayor espectro de espectadores posible. Lógicamente, algunas películas, pues bueno, son más artísticas que otras y hay grandes artistas al servicio de este cine industrial. Y el espectador responde con efusividad. Sin embargo, el cine que tiende más a lo artístico parece que no acaba de encontrar su lugar en las salas después de lo ocurrido con las cuarentenas. Visto sin perspectiva, puede parecer un escenario trágico, pero también vivimos en la época con mayor producción audiovisual de la historia, y con más modelos de exhibición que nunca, y con la producción cinematográfica muchísimo más democratizada. Yo mismo seguramente no habría podido estrenar una película hace 30 años. Y probablemente después de lo vivido, la gente tenga un mayor interés en desconectar. Y justo ahí es donde el cine espectáculo tiene una función casi terapéutica.
por lo menos en el público que no tiene un interés específico en el lenguaje cinematográfico, que lógicamente y de forma muy respetable es la mayoría. Recientemente, con el cambio de CEO de DC Studios en favor de James Gunn y toda la parte previa del culebrón, estamos viendo cómo todo lo que rodea el cine espectáculo es incluso parte del espectáculo. Existen fanáticos de películas, directores, incluso productoras concretas. Es tanta la implicación del público que se sienten personalmente atacados si critican su película, director o productora de cabecera. Por primera vez en la historia, el público puede escribir directamente al director o a la directora de una película para felicitarle o para insultarle y amenazarle. Las películas se editan antes o incluso después de haber sido ya estrenadas, con tal de contentar a los fans cuando alzan las antorchas. El cine espectáculo es tan accesible que lo creemos nuestro, y en cierto modo lo es. Es el cine del pueblo. El cine primitivo, el cine atracción. Una montaña rusa no tiene sentido si nadie se monta en ella. Ya sea un tren, un avión o un superhéroe. El objetivo es generar una reacción emocional, no intelectual. Puede haberla, pero no es el objetivo primero. Podemos analizarlas minuciosamente desde un punto de vista artístico, obviamente. Hay creadores detrás de ellas, pero no han sido creadas con ese objetivo. Igual que ese clip de 50 segundos que todavía no era arte y que hizo que los espectadores, según la leyenda, salieran aterrorizados de sus asientos, Marvel, DC o Star Wars buscan generar en nosotros esa sensación de asombro ante algo que se escapa a nuestro entendimiento, algo que, como dirían, es más grande que la vida, la magia del cine. Igual que Méliès nos llevaba a la luna en su mítico viaje, hoy viajamos a Tatooine, a Asgard o a Krypton. Y allí tal vez no nos encontremos con los selenitas, pero están Luke y Leia, y Loki y Kal-El. Y precisamente como los espectadores que se asombraron en su día de ese cine primitivo, seguimos conociendo mundos y lugares fantásticos. Y todo es ficción. Menos mal que lo es, porque de lo contrario tal vez no habría podido salir de ese avión al que me llevaron tras la proyección de Plane, y no habría podido divagar sobre el cine que aún no era arte.